del Centro Médico Docente de la Trinidad, Caracas, Venezuela. Vamos a abordar un aspecto sumamente importante para el ejercicio médico, como es la cefalea, en este caso la migraña, y el estado del arte de la misma. Para tal propósito, vamos a abordar un tema que a veces es difícil, con mucha frecuencia es difícil manejo, que son las cefaleas refractarias. En ese contexto, las cefaleas refractarias es un capítulo en la neurología y en el manejo de la clínica diaria, donde su nombre está condicionado al hecho de un dolor de cabeza que no mejora con los tratamientos habituales y en el tiempo tiende a cronificarse. De hecho, surge el término así de migraña transformada o cefaleas transformadas, porque precisamente no responde de una manera adecuada tanto en frecuencia e intensidad a la misma. Abordando el tema de las cefaleas refractarias en el contexto de padecimiento importante y invalidante como es la migraña, y vamos a ver el estado del arte de lo que se está haciendo actualmente para el manejo de tal afección. Desde el Centro Médico Docente de la Trinidad de Caracas, Venezuela, abordando el cuadro de migraña, su estatus actual, el manejo, el estado del arte de la misma, y para tales fines vamos a tomar en consideración y en cuenta el manejo de la cefalea refractaria, con la premisa fundamental que toda migraña es una cefalea, sin embargo no toda cefalea es una migraña. En ese contexto, aquí podemos observar más o menos cómo sería la posible localización de un dolor cefálico o en macizo facial o la bóveda craneal, dependiendo más o menos del origen donde pudiera estar la lesión o la fuente, la noxa. Sin embargo, no, eso no es 100% tal cual como dice allí, pero podemos ver que en este contexto, si por ejemplo la lesión está ubicada acá, pudiera el dolor ser retroocular. Si la lesión es más frontal, hacia la parte de la base del cráneo a nivel frontal, el dolor pudiera ubicarse en esta zona. O si, por ejemplo, la algia es a nivel parietal, el dolor pudiera circunscribir. La noxa del origen pudiera estar a nivel de la fosa posterior. No obstante, una cosa netamente así, es más o menos una aproximación a eso. Bien, el contexto de esa cefalea refractaria, entendido que estamos enfocando, vamos a circunscribir más al manejo de la migraña, su estatus actual, el manejo del estado del arte, tenemos un enfoque fisiopatológico, cómo se genera esa cefalea. Segundo, quiénes son, nosográficamente, dónde se encuentra ubicada esa cefalea, y por supuesto la aproximación y el enfoque terapéutico que hacemos ante tal situación. Quizá lo más novedoso en los últimos años son una serie de elementos que se han descrito en migraña, y sabemos que pacientes migrañosos de larga data o pacientes de migraña muy intensa de larga data, ya existen cambios histofisiológicos en la sustancia griparia coeductal, por ejemplo, caracterizados por depósitos de hierro, daño neuronal secundario a radicales libres, sobre todo en las crisis o en la epicrisis, y también se ha evidenciado alteración estructural de la sustancia griparia coeductal dependiente de la duración de la enfermedad. Es decir, a mayor duración de la crisis, a mayor intensidad de la crisis, mayor
cantidad o mayor posibilidad de depósitos férricos y la posibilidad de daño por radicales libres, que es una de las teorías actuales en vigencia, en rigor. Asimismo, hemos hecho mediciones, hemos investigado en trabajo de esta área y hemos notado que existe un bajo umbral de excitabilidad en corteza occipital, lo cual no es nada novedoso, pero sí se le ha dado, vamos a decir, un contexto diferente a lo que proyectó el doctor Leao por allá en el siglo pasado. Asimismo, hay un componente genético independiente de canales de calcio, las ATPasas en membrana de potasio, muchos componentes migrañosos, crónicos sobre todo, cursan con mitocondriopatía, o sea, defectos mitocondriales, y por otro lado hemos notado, o sea, evidenciado una hiperactividad de ciertos transmisores químicos, neurotransmisores, como son los aminoácidos excitatorios tipo glutamato, y anomalías en la hiperactividad de canales de calcio, sodio, o contrario, hipoactividad de los sistemas GABAérgicos, en este caso hipoactividad de neurotransmisión inhibitor, en este caso GABAérgica. Más o menos acá donde sería ese sustrato anatómico donde está sucediendo todas estas cuestiones que he mencionado, grosso modo la sustancia periacueductal, PAG, quizás de importancia del locus cerúleum, donde hay una importante concentración de neuroquímicos, la sustancia RDM, que sería la sustancia rostral potina, ventromedial, y fíjense ustedes allí que hay una serie de sustancias donde participa la 5-hidroxitriptamina, mejor conocida como serotonina, norepinefrina, acetilcolina, etc. Al lado izquierdo puede ver todo lo que más o menos había expresado antes, sin embargo ya desde un punto de vista netamente fisiopatológico. En este caso sería la excitación normal de fibras, nociceptiva o hipoactividad de la contraria, respuesta exacerbada de neuronas del núcleo caudado, modulación del dolor central, sobre todo talámico, o núcleo de relevo talámico que tiene una participación activa en la génesis y en la perpetuación de la crisis migrañosa. Y, por cierto, la actividad persistente y reverberante a nivel del cerebro se considera migrañogénica, de manera tal que lo que hoy en día denominamos el sistema trigeminovascular tiene un correlato importante desde el punto de vista no solo lógico para definir qué migraña es, qué tipo, y evidentemente desde el punto de vista de abordaje terapéutico, o sea, qué tratamiento vamos a usar en cuestión. En cuanto a imágenes, desde tiempos antes, en TAC de cráneo ya inclusive podíamos ver elementos que sugerían que la migraña, sobre todo migraña crónica o migraña de larga data o crisis migrañosa de larga data y muy intensa, dejan secuelas. Fíjense ustedes acá que en TAC de cráneo ya veíamos elementos de cambios involutivos, por no decir atrofia cerebral, y asimetría de la dinámica ventricular. Ya con imágenes tipo MRI, o sea, con resonancia magnética, se pueden observar señales hiperintensas en sustancia blanca y, por ejemplo, en migraña muy frecuente, por ejemplo, superiores a 2-5 ataques al mes, riesgo aumentado de ictus, sobre todo ictus del circuito posterior, circuito vertebrovascular. Asimismo, mujeres migrañosas es mucho más frecuente este tipo de hallazgos de señales hiperintensas en la sustancia blanca y tiene más riesgo inclusive de ictus si esta mujer inclusive es fumadora o consume anticonceptivos orales o tiene sobrepeso o tiene alguna otra condición asociada. Fíjense ustedes acá, estos son casos de la unidad de la clínica de migraña, nuestro centro, en el cual podemos observar estas lesiones, estas manchas blancas en la sustancia blanca del cerebro, que son
se puede considerar secuela, un paciente que ha cursado muchos años con crisis severas de migraña, y lo cual quiere decir que la migraña hay que abordarla como una enfermedad, no como un síntoma simplemente de dolor, porque la migraña definitivamente deja secuelas. Aquí podemos observar otro paciente, fíjense ustedes acá en la parte posterior, a nivel de las colas occipitales de los ventrículos, donde es muy prominente esas señales en sustancia blanca, de un paciente portador o que ha cursado con crisis severas y prolongadas de migraña. Asimismo, lo que les mencionaba previamente, ya en tomografía axial computada se ponía en evidencia que pacientes migrañosos denotaban ciertos cambios de la estructura, en este caso cierta ventriculomegalia o crecimiento del ventrículo, quizás asociado a ataques prolongados y a crisis severa en pacientes migrañosos. Bien, fíjense ustedes como acá en cefalea refractaria, y evidentemente la migraña es un modelo de cefalea refractaria, cómo se superpone en overlap, en el cual fíjense ustedes, donde la migraña crónica puede pasar a cefalea transformada o viceversa, o el sobreuso, más uso de analgésico, me pueden llevar a cefalea de rebote, que es una cefalea persistente crónica, y me la hace refractaria, o inclusive como por ejemplo una cefalea, una migraña ya más de 15 días al mes, etcétera, con sobreuso, abuso, mal uso de analgésico, pudiera ir a cefalea crónica diaria, que ya tiene otras implicaciones. Por cierto, la cefalea crónica diaria es un capítulo ya diferente en migraña, donde tenemos otras opciones inclusive terapéuticas. La cefalea crónica diaria, crisis dolorosa, durante más de 15 días, 15 o más días al mes. Algunos con estos pacientes han usado el glotamínico o inclusive AINE, y sin embargo no hay mejoría, o AINE inclusive opiáceos también, constituyen 40% de la cefalea refractaria, y un gran número de cefalea crónica diaria provienen de pacientes que cursaron con historia de migraña episódica y pasaron a ser pacientes con migraña crónica, o sea, hicieron una transformación. Y estos pacientes son candidatos a otro tipo de opciones terapéuticas. Cuando abordamos cefalea refractaria, y insisto, la migraña es una de ellas, fíjense ustedes, vamos a ubicarlas en dos contextos, las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Y las primarias breves, menos de 4 horas de duración. Ahí entraría la cefalea, los clústeres o racimos, que antes le llamaban cefalea Horton, la hemicrania paroxística crónica, la cefalea hípnica detonada durante el sueño, y la cefalea empuñalada, que es un ítem especial, y les voy a decir en unos minutos por qué. Este es un caso de la unidad, fíjense, donde había una sintomatología y una clínica muy sugestiva de una cefalea en racimo, un Horton, y fíjense que es lo que insistimos, no solamente la premisa de que toda migraña es una cefalea, pero no toda cefalea es una migraña, sino también algunos elementos de convicción, que son los simuladores de migraña. Fíjense en este caso, paciente con una sintomatología sugestiva de un clúster o de un racimo, y fíjense que un paciente o una paciente que cursaba al noquear un descenso de la amígdala cerebelosa y una lesión en hipófisis. O sea que estaban simulando un clúster, sin embargo había lesión orgánica. Eso es importante a la hora de hacer el despistaje y el abordaje integral de la cefalea. En este caso estamos tomando en cuenta la cefalea refractaria. Caso de la unidad también, con una hemicrania paroxística crónica. Noten ustedes el compromiso del motor ocular externo del ojo izquierdo en esta paciente, donde cuando le decimos que vea a la izquierda, la paciente, el ojo no va. Fíjense que el recto interno del ojo derecho sí va a su ángulo, pero el ojo izquierdo no
va hacia el ángulo externo izquierdo. El paciente tiene un compromiso parético transitorio durante un ataque de migraña paroxística crónica asociada a síntomas autonómicos, lagrimeo, algo de tosis, etc. Este es un paciente también de la unidad con un patrón que lo despertaba de madrugada, con una cefalea intensa, punzante, empuñalada, tenebrante, y fíjense que el paciente había una lesión allí, o se pone en evidencia allí un cuarto ventrículo agrandado, de manera tal que siempre hay que buscar la posibilidad de alguna lesión orgánica subyacente a lo que estamos abordando, que sería una cefalea refractaria o una migraña. En este caso, este es un paciente de cursada con un patrón netamente hípnico. Paciente también de la unidad con una cefalea Stevens Headache o cefalea empuñalada, y fíjense ustedes una fosa romboidea, un cuarto ventrículo también grandulón. Insisto en esto en el orden de idea de que la premisa, toda migraña es una cefalea, sin embargo, no toda cefalea es una migraña. Según la filosofía nuestra o la filosofía del estado del arte actual, no me interesa tratar el dolor, sino prevención, que no aparezca dolor. Y ahí vamos al meollo del problema, y la convicción es tratar de despistar, descartar aquellos simuladores de migraña, o sea, aquellos problemas orgánicos que están simulando una migraña en el contexto comportándose como una cefalea refractaria. De más de 4 horas de duración de cefaleas crónicas diarias refractarias, tenemos la migraña que fue episódica en una época y pasó a crónica, una migraña transformada, la cefalea tensional episódica en crisis, una entidad que es relativamente de nueva denominación, con cierta frecuencia la vemos en la consulta, la cefalea de nuevo diaria persistente, después les menciono por qué, y la hemicrania continua, que es un modelo, es como una cefalea el capítulo que describiríamos hoy en día, o que hemos descrito, las cefaleas trigémino-autonómicas. Transformada cefalea durante 15 o más días al mes, en un lapso de 6 meses, crisis dolorosa de más de 4 horas de duración. Ya en estos pacientes ha habido historia de migraña episódica, sobre todo en la adolescencia, escolares, y luego hicieron la transformación. Generalmente son migrañas que llamamos antes migrañas común, hoy en día las llamamos migrañas sin aura, y se evidencia o se precisa un aumento de la frecuencia de la crisis con disminución de los síntomas migrañosos como fotofobia, sonofobia, osmofobia, náuseas, etc. Con respecto a cefalea tensional crónica o cefalea tensional episódica crónica, las crisis dolorosas son 15 o más al mes, esa es la definición básica y fundamental. 15 o más días al mes este paciente está con crisis de dolor, y generalmente cursa con un mal uso, abuso y sobreuso de analgésicos. Generalmente es bilateral, opresiva, tipo peso, gorro, casco, leve a moderada, y no limita las actividades de la vida diaria. Hay generalmente una historia de cefalea tensional episódica previa, hay evidencia de incremento gradual de la frecuencia de las crisis, sobre todo en los últimos meses, y eventualmente no es frecuente, puede haber síntomas tipo fotofobia, sonofobia, náuseas, como si fuera una migraña sin aura o una migraña con aura, una migraña típica. Si es que ese término lo podemos hablar de migraña típica. Hoy en día es difícil decir que hay una migraña típica, no existe ese término. Tipo gorro, peso, casco, como si me apretaran una tenaza a la cabeza, es el modelo clásico de cefalea tensional. Y en este caso, fíjense ustedes, un dato que también vemos con mucha frecuencia en la unidad, la clínica de migraña. Fíjense ustedes acá un paciente que cursa con cefalea tensional. Sin embargo, en un 30% hemos evidenciado que estos pacientes
tienen compromiso cervicogénico. Fíjense usted, una columna cervical rectificada, una desecación de discos intervertebrales, inclusive protrusiones discales. 30% de pacientes con cefalea tensional hay que valorar, hay que tomar en cuenta la posibilidad de compromiso cervical. Eso no quiere decir que sea el origen, pero hay una coexistencia de ambas cosas, componente cérvico-génico. La cefalea de nodo diaria persistente es un dolor de cabeza, como bien lo dije, 15 o más días al mes, es breve. No hay historia previa de dolor en este paciente, pero un buen día o un mal día comenzó con dolor y de ahí comenzó su componente mórbido, y generalmente es un dolor agudo, como les estoy diciendo. La localización topográfica es bastante constante y se asocia a un estatus posviral. Un estatus posviral, generalmente virus Epstein-Barr, virus Epstein-Barr o síndromes mononucleósicos. Es el típico paciente que ha cruzado con un cuadro viral y en unos días comienza con esta aparición de este modelo de cefalea. Y cuando uno hace los títulos, generalmente se percata que ha habido un síndrome mononucleósico y ahí comienza el debut de este tipo de cefalea. Con bastante frecuencia lo vemos en la consulta. Si no lo preguntamos, la historia de un virus previo no lo vamos probablemente a detectar. La migraña continua, crisis más o menos un mes, netamente unilateral, y sobre todo una cefalea, lo que llamamos hoy en día trigémino autonómica. O sea, una cefalea caracterizada de lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, tosis, miosis, en oftalmos en algunos casos, y sobre todo que responde muy bien a un producto que usábamos mucho en el pasado, que es la indometacina. Una respuesta inmediata de indometacina hace el diagnóstico casi de migraña continua. La migraña continua es muy parecida en algunas cosas a la cefalea racimo, la cefalea cluster. Sin embargo, tiene características un poquito definitorias diferentes. De hecho, hay formas con remisión en un 15% de los casos y formas evolutivas en un 32% y progresivas en un 53%. Pero la respuesta a indometacina, que es un producto difícil de conseguir hoy en día, es bien notoria, bien ostensible. Un caso de migraña continua con un paciente que tiene un cabo envergado, una anomalía, una variante anatómica o congénita. Sin embargo, el paciente cursaba con una migraña continua clásica, con síntomas prominentes autonómicos y con una respuesta moderada a los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. La variedad secundaria, bueno, por supuesto, postraumática, asociada a artrosis cervical, malformaciones arteriovenosas, aneurismas, angiomas, la presencia de vasculitis en algunos pacientes y los clásicos pacientes traumatizados que en días, en meses, hacen colecciones subrales, el típico hematoma subral crónico o subagudo. Por supuesto, la hipertensión endocrina benigna. Por cierto, hemos visto casos en la unidad, mujeres muy jóvenes tomando anticonceptivos y con cierta frecuencia desarrollan lo que llamamos hipertensión endocrina benigna. El benigno nunca lo he entendido, pero es la denominación. O pseudotumor cerebri. Por supuesto, tumores, infección del sistema central, meningitis, encefalitis y por supuesto sinusopatía, inclusive disfunciones del macizo facial como la disfunción temporomandibular. Este es un caso de la consulta, fíjense ustedes, donde se sospechaba, lamentablemente este es un paciente que fue manejado como una
con una cefalea tensional, inclusive recibía fisioterapia por una molestia nucal o occipito nucal. Sin embargo, fíjense usted que en el paciente había una lesión estructural, bloe, a nivel de fosa posterior, y era la causa de su cefalea. Lo que les quiero significar con esto, que es importante el despistaje, la convicción de que existen muchos simuladores de migraña o de cefaleas refractarias, pero hay que valorarlo. Hay que valorarlo porque se nos pueden escapar. Este es un corte axial del mismo paciente donde se puede ver la lesión. La magnitud, repito e insisto, este paciente era manejado como una cefalea tensional con componente cervicogénico y existía de fondo una lesión estructural en fosa posterior. Este otro caso también de la consulta fue un paciente con un angioma, el cual hicimos una angiografía y se demostró la presencia del mismo. Son casos muy frecuentes, sobre todo en pacientes jóvenes, y el debut generalmente es agudo. Hemos notado, hacemos la retrospectiva, que muchos de estos casos vienen con cefaleas persistentes de diversos formatos, tipo migrañoso, no migrañoso, tensional, migraña transformada, pero quizás el elemento cardinal a tomar en consideración es el componente de refractariedad. Ya no mejora con el uso de analgésicos habituales con la misma dosis, o se ha hecho más intenso, o se ha hecho más frecuente. Vean de nuevo la superposición, y les insisto en esto porque esto es lo que vamos a estar viendo siempre en la consulta, en el diario de nuestra actividad. Este es el clásico abordaje terapéutico de toda la vida, netamente preventivo, el uso de beta bloqueante, por supuesto con sus contraindicaciones, los antiserotoninérgicos tipo fluoxetina, metisergía ya no se usan, calcio-antagonistas, verapamilo, flunaricina, que mucho cuidado acá, el uso prolongado, crónico, muy extendido de la flunaricina. Estamos viendo mucho parkinsonismo con el uso prolongado de flunaricina. Hay que tener en cuenta eso a la hora de la prescripción. Los tricíclicos, puede ser que la comorbilidad en migraña, en la parte depresiva, los trastornos del sueño es muy frecuente. Y yo no llamaría los anticonvulsivos, sino los neuromoduladores, que han sido una valiosa ayuda en la parte preventiva de migraña, divalproato sódico, oscarbazepina, quizá la motrigina, de mucho uso y con una respuesta positiva, por supuesto, con las contraindicaciones y los posibles efectos colaterales. La filosofía con la cual hemos trabajado todos estos años, de que fundamos la clínica de migraña hace ya unos 19 años, ha sido básicamente la filosofía de apuntar o apuntalar la prevención, la parte profiláctica, más que la parte abortiva del dolor. Por supuesto que es importante abortar el dolor o tratar el dolor, pero la parte profiláctica preventiva es cardinal. Y a tales fines utilizamos el esquema de neuromodulación, donde nos apoyamos precisamente en el uso de moléculas tipo divalproato sódico, la motrigina, topiramato, carbamazepina, sonizamida, gabapentina. Inclusive hemos utilizado levetiracetam, que es una molécula que se utiliza básicamente en comercialidad, pero ya hay trabajos que nos incitan a una posible esquema profiláctico con levetiracetam. No hay nada, por supuesto, concluyente, y aquí entraría también el uso de productos biológicos, como los anticuerpos monoclonales, que en algún momento haremos un webinar referente a los mismos. Productos biológicos monoclonales para el manejo de cefalea. Quizás terapia coadyuvante en el orden de ideas de que son comorbilidades asociadas a los cuadros ansioso-depresivos, los trastornos del sueño. Por ejemplo, en la faxina, citalopram, solpidem, sopiclona, y otros los productos clásicos como ya puse en la tabla previa, como son verapamilo, nadolol, etc. La analgesia multimodal, combinaciones de AINE, ketorolac o
opiáceos, tramadol, oxicodona, los oxican, interesante, y los triptanos. Los triptanos, es importante recalcar y mencionar, hay una especie a veces de confusión. Muchos colegas, inclusive los pacientes, asumen que los triptanos serían analgésicos. Sin embargo, los triptanos son triptanos, son moléculas especiales vía de la ruta serotoninérgica que van a incidir en abortar el dolor de cabeza migraña. Sin embargo, los triptanos, sumatriptán, todos ellos, solmitriptán, naratriptán, son moléculas que no son analgésicos, son triptanos destinados para el manejo del dolor de cabeza migrañoso. La toxina botulínica, en algunos casos, sobre todo la indicación formal de toxina botulínica en cefalea crónica diaria, ese paciente que tiene 15 o más días de crisis al mes y que no mejora ya con los analgésicos habituales. Es alternativa el uso de estimuladores, por ejemplo, el estimulador del gran nervio de Arnold, estimuladores occipitales, talámicos, etc. De nuevo, fíjense ustedes, para el abordaje adecuado de la entidad nosológica que estamos tratando, tenemos que saber cómo se está produciendo. Ya sabemos que hay un bajo umbral de excitabilidad en corteza occipital, sabemos que hay un código genético predisponente que modula canales de calcio, sodio, bombas ATPasa, efectos mitocondriales, y por otro lado una hiperactividad de transmisión excitatoria, sobre todo vía glutamato. Y la contraparte sería una hipoactividad de transmisión GABAérgica, en este caso inhibitoria, o un exceso de actividad excitatoria vía glutamatérgica, o una baja actividad inhibitora que sería GABAérgica. En el mismo sustrato anatómico que ya mencionamos, lo que les quiero transmitir con este cuadro es que todo esto está sucediendo en un sistema que es el sistema trigémino vascular, donde se activan toda esta serie de estructuras, son moduladas por estas sustancias neuroquímicas, y es allí donde tenemos que dirigir ese es el target que debemos atacar para el manejo adecuado en el contexto fisiopatológico y nosográfico de la entidad migrañosa. Fíjense ustedes la comorbilidad de migraña, esto no es nada nuevo, sin embargo te la enseño para hacer un poco de recuerdo. La esfera cardiovascular, prolapso valvular mitral, ictus, fenómeno Renault, hiper o hipotensión. En la parte probablemente neurológica puede haber una coexistencia y con cierta frecuencia tenemos esos diagnósticos en la unidad de migralepsia. Muchos pacientes de migraña con epilepsia o epilepsia con migraña, podríamos decir migralepsia o epimic, de dos formas. En la parte gastrointestinal, colon irritable, espásticos, la parte de depresión, ansiedad, ataques de pánico, asma y alergia, entre otras comorbilidades que con bastante frecuencia se asocian al paciente que cursa o al paciente portador de migraña. Un trabajo interesante que permitió dilucidar por qué el uso no de ciertas alternativas en el manejo de migraña. Y fue un trabajo que hicimos en el Jefferson con el doctor Silvestín, en el cual la premisa básicamente, una especie de hipótesis, era, quisimos como plantearnos una clasificación, cómo se quejaba el paciente de su dolor. Usted siente que su dolor es una presión extrema desde afuera de la cabeza hacia adentro, o como si le empujan el dedo del lobo hacia adentro, o usted, eso sería un modelo implodo, o usted siente que es una sensación de presión desde adentro de la cabeza hacia afuera, como si la cabeza se abomba o se agranda. Eso sería un modelo explode. En ese contexto fue interesante porque
nos llevó a un elemento que los pacientes tipo Explode tenían una respuesta muy positiva a toxina botulínica. Y de hecho los pacientes con cefalea refractaria, ya definimos de qué se trata, responden muy bien a toxina botulínica, sobre todo si tienen un formato tipo Explode. La respuesta es interesante y lo único que tenemos que saber es el uso, vamos a decir, el efecto duraría más o menos unos 5 o 6 meses más o menos. El mecanismo, más allá del efecto de relajación del músculo pericraneal, se han descrito unas moléculas denominadas periferinas y aparentemente esas periferinas irían desde el cuero cabelludo hasta la pía madre, y en vía periferina actuaría la toxina botulínica. Eso fue descrito por el Dr. Bernstein, con Jakubowski en el Jefferson, trabajando, bueno, inclusive con el Dr. Silvestri, que ya lo mencioné, en Penn State, en la Universidad de Filadelfia. Un estudio que hicimos cuando pensamos al dolor como el quinto signo vital, en este caso cefalea refractaria y cefalea primaria, un trabajo en el cual demostramos que existían una aproximación de la cefalea Explode basada en un correlato inmunogenético, y en ese contexto nos dimos cuenta de que había polimorfismos en el HLA de los pacientes, en este caso el DQB, que codificaban para que este paciente tuviera un formato Explode-Imploide. Este fue un trabajo que realizamos con el apoyo del IBI, sobre todo el Laboratorio de Fisiopatología y el Centro de Medicina Experimental del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en conjunto con nosotros, con Centro Médico Docente La Trinidad. Este es otro trabajo donde demostramos que el alelo HLA-DQB1*02 tenía un alto riesgo para hacer alodinia, que es como ese estado de hiperpatía o de hipersensibilidad en pacientes migrañosos. Otro trabajo que realizamos también en el Laboratorio de Fisiopatología del IBI en conjunto con nosotros, donde demostramos que ese alelo codificaba para mayor riesgo de alodinia que los pacientes que no tenían ese alelo, menor riesgo de alodinia en pacientes migrañosos. Aquí está el uso de Botox, o de toxina botulínica, quise decir, sobre todo número de ataques por mes. Fíjense ustedes, antes y después del uso del Botox, la duración del ataque, el promedio, y la intensidad del dolor, el pain score. Y fíjense ustedes que en este caso lo que les quiero transmitir es que estos pacientes eran cefaleas refractarias tipo Exploding, donde consideramos que las periferinas tienen un papel interesante para el mecanismo de acción de la toxina botulínica, el Botox. Y la respuesta positiva de la mejoría de estos pacientes en cuestión. Con lesiones estructurales también, y migraña o cefaleas refractarias que tienen componentes que denominábamos anteriormente, hace muchos años, neuralgias migrañiformes, la radiocirugía ha tenido cierto valor. Neuralgia de Schluder, por ejemplo, o del ganglio efenopalatino, o algunas lesiones estructurales, como por ejemplo en el ángulo pontocerebeloso. Y hay un ítem interesante que lo vemos con mucha frecuencia en la consulta, que es la cefalea de rebote, que en criollo simplemente podríamos decir se debe a sobreuso, mal uso y abuso de analgésicos. Sin embargo, fíjense en los mecanismos fisiopatológicos: sobreregulación de receptores serotoninérgicos, supresión de endorfina, interferencia de receptores opioides, desregulación del sistema antinociceptivo, alteración postsináptica de receptores de serotonina y activación on-self a nivel del bulbo ventral. O sea, serían los sustratos histofisiopatológicos donde está sucediendo el proceso de cefalea de rebote, que no es más que una cefalea originada por mal uso, abuso y sobreuso de analgésicos, entre otras cosas.
De hecho, aquí lo denomino mal uso, sobreuso y abuso analgésico, inclusive dosis subóptimas de medicación. Si usted va a prescribir un profiláctico, prescríbalo en la dosis que debe ser. No, tómese un cuartico de esto, no, eso no existe acá. Aquí la dosis tiene que ser la dosis óptima estimada para esa entidad nosográfica. O también otro mecanismo sería medicación profiláctica irregular. Por ejemplo, usé propanolol por 3 semanas, pero lo suspendí, o otro tipo de producto. Otro mecanismo también implicado, la supresión abrupta de la medicación. Esto es un esquema, un protocolo de prevención de neuromodulación y hago un cierre súbito de topiramato, la motrigina y la PROP. Eso puede inducir un dolor de cabeza denominado de rebote, que puede ser a veces tan severo que amerita hospitalización o manejo. En conclusión, quise transmitirles lo que se está haciendo actualmente en el manejo del dolor de cabeza migrañoso y no migrañoso, a qué nivel estamos, y sobre todo insistirle, primero, la premisa: toda migraña es una cefalea, sin embargo no toda cefalea es una migraña. Segundo, más allá de abordar el dolor, de tratar el dolor, que es importante, por supuesto, es la filosofía es la parte profiláctica, preventiva, y ahí nos sustentamos en el esquema de neuromodulación, entre otras cosas. La parte abortiva, triptano, uso de toxina botulínica, y quizá lo muy novedoso, que sea motivo de otro webinar, va a ser el manejo con productos biológicos, con anticuerpos monoclonales, que van dirigidos a targets específicos para el manejo de esta situación tan invalidante, con un costo personal, económico, conyugal, laboral, académico importante. Y quizás el otro elemento, que es una condición: todo paciente con cefalea refractaria, migrañosa o no migrañosa, es despistar, descartar todos aquellos procesos que pudieran simularlo, que pueden ser lesiones orgánicas, tumores, aneurismas, malformaciones, etc., tomarlas en consideración. Muchas gracias y muy buenos días. Si hay alguna pregunta, por favor. Gracias por su atención. Una pregunta de las lesiones de aneurismas del polígono, ¿puede simular una migraña del doctor Orlando Moreno? Buenos días, sí, definitivamente las lesiones del polígono pueden simular migraña, y lo hemos vivido con bastante frecuencia, sobre todo los aneurismas de comunicantes posteriores. Lamentablemente, cuando nos llegan, ya nos llegan con el problema neurológico complicado, el compromiso del tercer par, el sangramiento, la fisura del mismo, pero en muchos casos, cuando uno hace la retrospectiva de ese paciente, uno se percata que ese paciente venía siendo tratado, venía siendo medicado, venía siendo abordado con una migraña, con los síntomas típicos, por decirlo así, o clásicos, de una migraña, cefalea hemicránea, pulsátil, fotofobia, sonofobia, náusea, etc. Y el paciente en el fondo lo que era una lesión estructural, en este caso, un aneurisma, por ejemplo, de comunicante, pero sí es frecuente que lo pueda dar, sobre todo aneurismas de comunicante posterior. Dentro del estudio se incluye TAC por resonancia magnética nuclear. De entrada vendría el gold standard de resonancia y con angiografía. Resonancia magnética nuclear del cerebro con angiografía del gold standard de entrada. Quizás la tomografía tiene vigencia simplemente si ha habido trauma concomitante, pero el gold standard para el estudio del paciente que cursa o portador de migraña es la resonancia magnética nuclear con angiografía. No es necesario el uso de contraste, salvo que se sospeche algo especial. El CIA
tercer día. Sí, interesante esa pregunta. Y no lo mencioné muy a propósito porque vamos a hacer después un webinar también de lo mismo. Después casi ya de 20 años manejando la clínica de migraña, tenemos una incidencia que comenzamos a hacerlo casi anecdótico en conjunto con el servicio de cardiología, y es que nos percatamos que los pacientes migrañosos con aura o sin aura, o lo que llamábamos antes migraña común o migraña clásica, cursaban con foramen oval permeable. Y de hecho tenemos una estadística interesante, importante aquí en el centro de ya 19 años, donde tenemos una incidencia de foramen oval permeable de un 25-27%, sobre todo en pacientes migrañosos con aura. De hecho, hemos tapado, por decirlo así, hemos cerrado, lo hemos hecho con el servicio de cardiología, con el doctor Burger, hemos cerrado quizás ya cerca de, sí, como unos 100 foramen, pues cercano a 100 foramen oval, más o menos 19 años. Y la mejoría con el cierre de foramen oval permeable es significativa. De hecho, hemos tenido casos que podemos decir son curación. El paciente ha remitido su sintomatología y no ha recurrido más al uso, por supuesto, de ningún tipo de medicamento, y el paciente ha expresado que ya no hay dolor. Pero sí tenemos una incidencia de un 25 a 27% de presencia de foramen oval permeable en pacientes portadores de migraña. Allí inclusive hemos dilucidado diámetro del foramen, longitud del túnel, la redundancia de la pared. Todas estas características las hemos también tipificado para ver si hay un correlato entre el tipo de foramen y el tipo de migraña, o la intensidad de la migraña, o las características de la migraña. Generalmente más frecuente, por supuesto, en migraña con aura, o que llamamos antes migraña clásica. Muchas gracias.